Ya está en el libro. Buenas tardes. Buenas tardes, queridos amigos. Una vez más estamos aquí compartiendo con ustedes. Primeramente, dando gracias porque pues Diosito nos permitió estar aquí a tiempo. Y pues vamos a darle las gracias, ¿verdad?, por permitirnos una vez más estar con ustedes. Esperemos que esta hora sea de mucho provecho, tanto para nosotros como para ustedes. Muy buenas tardes. Sí, muy alegres de estar nuevamente aquí con ustedes y gracias por permitirnos entrar a cada uno de sus casas. Esperemos que la palabra de Dios entre a sus corazones y se haga fértil y produzca muchos frutos. Ese es el deseo sincero, con mucha humildad. Necesitamos cambiar de dentro para afuera, porque cambiar exteriormente es fácil, no tiene que hacer mucho. Va a la tienda, se compra ropita nueva y ya, o sea, es un peinado nuevo y ya, pero el cambio de adentro para afuera es amarse primero. Son cosas que uno tiene que ir ejercitando día a día. Y pues vamos a hacer la oración inicial para que ya estar en presencia de nuestro Señor Jesucristo y Mamá María, siempre que está intercediendo por nuestras familias. Bueno, vamos a hacer la oración inicial, vamos a ponernos en presencia de nuestro Dios Padre y vamos a hacer una oración breve al Espíritu Santo. Señor, envía tu Espíritu para darnos vida nueva, ilumina nuestras ideas y guía nuestra acción, que todo sea en ti, por ti y como tú quieras. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a hacer un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria para pedir salud al Padre Emmanuel Cueto y también por todos aquellos enfermos que padecen de cáncer o de cualquier otra enfermedad, ¿no? Que Diosito, a través de su Hijo Jesucristo, les dé sanación, fortaleza, y que pues si es su decidio, ¿no?, darle salud y bienestar, pues muchas gracias, ¿no? Vamos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí, estamos muy alegres aquí. Todos los días son bonitos. La actitud es muy importante desde que amanecemos. Siempre agradecidos. ¿Tienes salud? Es de más para agradecer a Dios, a la vida. Lo demás ya es cuento, lo demás es un ejercicio de vida. Los problemas son cosas que nos pasan, cualquier dificultad, cualquier cosa, tenemos que tomarlo como un aprendizaje más diario. Y el tema que ya en estos últimos días, prácticamente de la Cuaresma, queremos darles el empujoncito, ese aliento para una conversión. El tema que vamos a compartir para ustedes es conversión, cambio de rumbo. Yo iba por el lado que no está muy clarito, hay que ir por el lado que está claro, ¿no? La gente linda va donde no va todo el mundo. La gente que quiere cambiar va donde el camino pedregoso a veces es el que nos va a llevar. El camino angosto es el que nos va a llevar a la salvación de tu alma, de nuestra alma. Así es, como dice mi esposo, pues hay que ir por el buen camino, ¿verdad?
Decimos por el buen camino, pues cuando nos dirigimos con vista, ¿no?, a cambiar y a seguir, digamos, las leyes y mandamientos de nuestro Dios. Pero para cumplir eso, muchas veces tenemos que pasar por la puerta angosta, ¿verdad? Donde nos vamos a encontrar dificultades, donde nos vamos a encontrar obstáculos, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Pero todo eso es para darnos fortaleza y para que en verdad pues sepamos de que pues ese es el mejor camino, porque si todo se nos hace fácil, vamos donde va toda la gente, como dicen, y ahí es donde vemos todo bonito y todo, no todo lo que brilla es oro, como dicen. Entonces pues vamos a ir por el camino correcto. Como dijo mi esposo, vamos a compartir con ustedes el tema de la conversión, que es un cambio de rumbo. Sí, bien dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:6, dice: yo soy Jesús con eso, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Si nos amamos, si nos ayudamos unos a otros, Dios está en medio de cada uno de nosotros. Tenemos que estar conscientes de que a Dios nadie lo ha visto, pero dice: si hay entendimiento, si hay amor entre ustedes, ahí en medio estoy yo, en las obras. Por eso es que los santos tienen mucho mérito, porque ellos dejan todo para darse a la vida cristiana, a la vida de nuestro Señor Jesucristo, y ellos son las manos, los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Dios necesita de usted y de cada uno de nosotros para llevar esas bendiciones, para llevar ese aliento de vida y ese cambio de rumbo que necesitamos. Así es, bueno, y vamos a comenzar con nuestro tema, como dijimos, conversión, cambio de rumbo, y así Jesús da inicio a su predicación. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, dice: el plazo se ha vencido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Conviértanse, es decir, cambien de mentalidad y de vida y crean en el Evangelio, es decir, crean en mí, que soy la buena noticia de Dios. Al ponerse delante de Jesús y escuchar su mensaje, el hombre tiene que tomar una decisión: ¿sigo como antes o cambio de rumbo? Si decido cambiar de rumbo, confiando totalmente en Cristo, se transforma en su discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Cristo. Es un absurdo querer ser discípulo de Cristo y al mismo tiempo seguir viviendo como antes, como los del mundo. El que quiere ser discípulo de Cristo tiene que morir para nacer de nuevo. Sí, ahí el discípulo no va a ser solo un simpatizante, un espectador más. El discípulo va a ser el que de verdad quiere cambiar de rumbo, cambiar de vida, y lo va a dar todo cada día de a poquito para seguir las enseñanzas y el amor de nuestro Señor Jesucristo. A veces, generalmente, nos conformamos con ser espectadores y pues que otro sea el que mande el mensaje, que otro cambie, que otro evangelice. Eso es espectador, simpatizante. Pero el discípulo es ir con Dios, de la mano de Dios, llevar esa buena nueva, la palabra, el amor de Dios, donde lo ocupen, ¿no? Entonces es de alguna forma ponerse a disposición de nuestro Señor Jesucristo. Sí, así, es decir, tenemos que morir al mundo, ¿verdad? Y vivir para Dios, ser criatura nueva, un hombre nuevo, una mujer nueva, plasmado según la imagen de Cristo. Se trata de una conversión continua y nunca acabada hasta el día de la muerte, con altibajos, crisis, desalientos y fervores. En fin, somos seres humanos y no ángeles, sujetos al tiempo, los humores y las tentaciones. Estamos en la prueba. Sí,
Es algo que cada vez va a ser menos altibajos, pero somos seres humanos, dice, ¿no?, la palabra del padre Amatuli. ¿Por qué? Porque tenemos emociones. A veces amanecemos con un poquito enojaditos o algo así, y ocurre de que queremos hacernos pagar con el primero que se te aparece en el camino. Pero la oración, la entrega, tiene que ser que vayamos madurando emocionalmente, madurando espiritualmente, para no reaccionar con las emociones. Porque las emociones, si usted no sabe dominarlas, nos meten en problemas. Porque si dejamos que las emociones nos lleven para allá, y eso es lo que pasa, que al ser humano a veces nos perdemos o faltamos el respeto a alguien más, porque la emoción siempre nos va a llevar allá más. Pero cuando usted tiene control de sus emociones, va a ser capaz de no refutar mal con bien. Ese es el reto del cristiano. Siempre estar con positivismo y no reaccionar como en el mundo, ¿no? Porque la gente reaccionamos siempre mal por mal. Entonces no es la idea. Sí, vamos a leer la cita bíblica del Evangelio de San Juan, capítulo 3, del versículo del 3 al 7. Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Eso es importante. El cambio, siempre estamos hablando interior, el espíritu. Entonces, cuando usted tiene un espíritu fortalecido, un espíritu positivo, un espíritu que vaya a concordancia con Dios, va a ser un espíritu capaz de decir no a las tentaciones, ¿no? Porque la carne siempre te va a hacer, somos débiles, dice, ¿no? Entonces, cuando usted tenga alguna tentación, si usted más le hace a la carne, caso a la carne, y cualquier tentación, usted dice, no, pues, ¿qué más da? Ese platito de comida, por decirle, si usted es diabético, le ofrecen un pedacito de grasita, de ahí un chicharroncito, y uno, si no sabe dominar eso, no, ¿qué más da? Pues no pasa nada. No, pero cuando usted tiene un espíritu pues, lleno de Dios, por eso dice Dios, hay que volver a nacer en espíritu, porque el espíritu es el que nos aleja, nos impide a que caigamos en las tentaciones. La carne siempre nos lleva a algo más, quiero esto más, y la carne siempre quiere más, quiere más. Usted le da comidita en la mañana y quiere más. Y, lamentablemente, ¿no? Decía una monjita esta mañana, dice, la gente rica, a veces la gente tiene una piscina, no la usa. Hay gente que tiene que comer y no le gusta porque el sabor está. Ese plato de comida, ¿cuántos no quisieran tenerlo? ¿Por qué? Porque estamos sujetos a la carne. Siempre queremos más, siempre estamos deseando lo ajeno. Entonces, eso tiene que ser cambiar. Cambiar en el sentido de que decía que habría que ponerse un par de zapatos, no como la gente que tiene 4, 5, 6 pares de zapatos, ¿no? Mortificarnos de alguna forma para que ser un poco más sensible, pues. Porque si le damos gusto a la carne, pues usted siempre vamos a querer más y no valoramos lo que tenemos. Entonces, ese es lo ideal. Así es, entonces tenemos que morir al mundo y vivir para Dios, ¿verdad? Tenemos que renacer de nuevo, ser una mujer nueva, un hombre nuevo. Vamos a compartir con ustedes la cita bíblica también en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo del 24 al 26. ¿Vale? Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga.
Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía la hallará. ¿De qué le serviría a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Qué dará para rescatarse a sí mismo? Entonces, como decía mi esposo, ¿verdad? ¿De qué nos sirve? Como les hemos venido mencionando en todos los martes, ¿verdad? Que hemos estado acá. ¿Para qué queremos tener tantas cosas materiales y estarnos matando tanto en el trabajo, ¿verdad? Porque pues no sabemos qué vaya a pasar con nosotros, ¿no? El día de mañana. Entonces, vivir, como dice, en lo normal, en lo natural, simplemente con las cosas necesarias, no con el montón de cosas, ¿verdad? Ni hacernos posesiones de cosas materiales, de muchas cosas, estar solamente, digamos, enriqueciéndonos, ¿no? Materialmente, de cosas y de todo, ¿no? Y más adelante pues no sabemos qué va a pasar. Saluditos. Sí, buenas tardes a todos. Gracias por sintonizar el programa. La respuesta está en las escrituras. Primer saludo, José Armando López, hermano que nos ve seguido de allá de La Puerta, Texas. Brandon Alvarado, mi hijo. Y Erwin Schlotzfeld, algo así. Y Sari Sánchez, Sosa Carmen y Lola Pequeño. Y también se va comentando ahorita en este momento Frank Merlos, Marcos Martínez Figueroa. Gracias a ustedes, también los que escuchan a través de Radio Apóstol USA, muchas gracias y bendiciones para todos. Seguimos con los hermanos Araceli y Yuri Cardoso. Allá le dicen, ¿cómo que te llaman? Se me olvidó siempre. Yuri Randolph. Randolph. Yuri Randolph, ahí Randolito. voy a traerme a Rusia esta joyita que tengo al lado. Con mucha humildad. Sí. Sí, aquí seguimos, ¿no? Dice, Jesús dice a sus discípulos, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Renunciar a ti mismo es, de alguna forma, no darle ya los gustitos a la carne, como decíamos, ¿no? Trabajar un poquito menos, enfocarte a algo más espiritual y cargue con su cruz. Cuando cargamos la cruz con Dios, con Jesús, es liviana, es placentera. Cualquier dificultad, usted sabe que todo va a estar bien. O sea, tiene esa esperanza de que Dios está trabajando. Entonces, ese es el cargar con la cruz. A veces cuando decimos en parejas o con nuestros hijos, cargue su cruz, y ya inmediatamente vemos a la esposa o a los hijos y hoy Qué cruz tocó más pesada, dice. O al revés, ¿verdad? Pero pues viéndolo del lado bueno, como dice, pues es cierto, esta cruz está pesada, pero pues ya se nos hace más liviano, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque pues sabemos de que todos tenemos virtudes y no virtudes, ¿no? O ¿cómo se dice? Virtudes y errores. Pues. Errores. Entonces, cuando uno ama, cuando uno quiere, los errores ya la va a ir apagando con el amor, con el cariño, ¿no? Ese es el llevar tu cruz. Llevar tu cruz con Jesús es ser paciente, ser condescendiente con el hermano, con la hermana, con tus hijos, ser paciente. Cuando no saben qué maravilla es ser paciente. Cuando alguien te dice una mala palabra o te dice te quiere humillar y tú simplemente le das una sonrisa y no le contestas nada. Y a veces es mejor callar, porque te sientes tan bien y dices, no reaccioné como debería de reaccionar. Como hubieses reaccionado hace 5 años. Ajá. ¿Es por qué? Porque usted ya va madurando espiritualmente. Porque antes de empezar caminar con Dios, con Jesús, es así, ¿no? El ser humano, alguien te dice algo, no le gustó y gritamos. Y a veces con malas palabras. Pero cuando tú ya vas renaciendo en espíritu, sabes, vas controlando tu temperamento y eso te va a ayudar a tener paz, paciencia con el prójimo, con cualquier sea.
en la calle, en el tráfico, tantas cosas que pasan, usted va a tener ese control en su vida. Pero eso solamente con Jesús en su corazón. Porque cuando no está Jesús en nuestro corazón, le dejamos a la carne sueltita y la lengua vípara siempre hace daño. La lengua es muy dañina y si no la sabemos controlar, hace mucho daño. Y no hace daño, dice, más hace daño no hace daño lo que entra a ti, sino lo que sale. Porque lo que sale, sale de tu alma, de tu corazón. Y no es fácil reponerlo, ¿no? Sí. Entonces... Así es, hermano Yuri. Bueno, vamos a seguir entonces, evitar el pecado. El discípulo de Cristo es un seguidor de Cristo, un seguidor obediente. Vamos a buscar la cita bíblica de Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 11. Sí, Filipenses es una carta de San Pablo a los filipenses, muy bonita, 2, 5, del 5 al 11. Del 5 al 11. ¿Ya tienes o no? Sí. Tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua que proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fuimos creados por Dios y para Dios. Todo ser humano tendemos siempre a cambiar. No hay viejito, no hay tiempo para que sea propicio al ser humano. Dios te llama cuando Él piensa que tú estás listo. Y si usted se enfoca en Dios, en Jesús, usted va a ir por el buen camino. Pero si usted va a un grupo en la iglesia, usted va a misa, y de por sí usted empieza a ver a los costados, no todo es perfecto. La perfección no se hizo para vivir en este mundo. Este mundo se hizo para ser felices, para darse. Y a veces pensamos, yo ya pasé los 50, los 40, 50, yo ya estoy más para allá que para acá, a veces decimos 60, 70, a mi edad, ¿para qué cambio? No, no hay edad exacta, no hay edad en la que Dios no haga milagros. Dios siempre está ocasionando ese milagro. Quiere convertirte a ti, a mí, a cada uno de nosotros, siempre a algo mejor. La mejor herencia que usted podría dar a sus hijos, ¿qué es? La fe en Dios. Esa paz que queremos darles a veces en lo material, en las cosas cómodas, no se encuentra ahí la paz. La paz se encuentra en el Espíritu. La paz se encuentra siguiendo a Dios, la doctrina de Dios, de Jesús. Jesús dice, tengan unos con otros la misma disposición que estuvieron en Cristo. Él siendo de condición divina, Él se asemejó a nosotros, nos ayudó. Él no se concentró en decir yo soy mejor que ustedes, no. Él se compadeció, Él nos dio el amor, Él nos enseñó la humildad, Él nos enseñó el ver al hermano como un verdadero hermano. Esa fue su doctrina durante esta vida, ¿no? Jesús nos quiere enseñar eso a ti y a mí, que hay conversión. No hay una edad que usted diga, no, ya de los 50, pues yo ya pasé y no necesito cambiar nada.
Todos necesitamos cambiar algo. A veces pensábamos de que ir a misa era suficiente y muchos pensamos todavía así. Ya fui a misa y ya es suficiente. Es algo más. La iglesia, Dios es un seguimiento. Seguir a Dios es una relación. Dios está vivo en el Santísimo. Cuando usted va al Santísimo, platica con Dios y Dios le responde de alguna forma. Cuando usted tiene esa relación con Dios, usted no va a ir como al 911. Se enfermó tal fulano y voy a ir al Santísimo, le voy a rezar y le voy a decir que ya le hice 3 Padres Nuestros y ya tiene que hacerme el milagro. No trabaja así. El 911 solamente aquí en nuestros países, usted llama a la ambulancia y viene la ambulancia. Ese es el 911, emergencia. Pero Dios no. Dios quiere tener una relación de amor, una relación del caminar. Usted va a caer, yo lo levanto, mi hijo. Así quiere que estemos con Dios, juntos. Pero no es una relación de que ya hice el Padre Nuestro y pues ya ahora tengo ese derecho. Queremos exigir ya un milagro o una curación. Y si no pasa nada, no, pues yo ya no vuelvo a ir a misa. Decía mucha gente, ¿no? Dice, ¿para qué yo voy a misa? Es tanto hipócrita, dice. Entonces, cuando estamos enfermos, usted no vaya al hospital. Quédese en casa, ahí a ver cómo se compone. Los que vamos a misa, los que queremos ir a renacer en espíritu con Dios, vamos a misa, vamos a aprender más de la palabra, leemos la Biblia y queremos madurar en espíritu. Solamente cambiando de vida, de rumbo, ¿no? Así es. Entonces, para evitar el pecado, lo primero que tenemos que hacer es luchar constantemente contra el pecado, que es una desobediencia a Dios, a su plan de salvación. Y en último análisis, una oposición a su reino. En realidad, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el mundo según el plan de Dios, el mundo como lo quiere Dios. Así que cuando uno comete un pecado, se está rebelando a Dios y a su plan de salvación. Está poniendo obstáculos a la llegada de su reino. El discípulo de Cristo tiene que volverse cada día más sensible frente al pecado y todo lo que conduce al pecado. Tiene que volverse precavido con relación a todo lo que puede arrastrar hacia el mal. Hacia el mal. Y muchas veces pasa eso. Tengo un pecado, cualquiera que sea, entonces no soy digno de que Dios me perdone. No soy digno de ir ni a misa. ¿Por qué? Porque ese pecado me tiene agachado, con la mirada oscura y ya se corta esa amistad con Dios, ¿no? Y el maligno está feliz haciendo fiesta porque usted dice, yo lo tengo donde yo quiero que esté. Golpeándose el pecho, y si pequé, hice esto, y no soy digno de que Dios me pueda abrazar, perdonar. Eso es una falsedad de mucha gente, que caemos en ese error de que tengo muchos pecados y pues Dios ya no me va a perdonar, o ya no merezco. No, Dios siempre nos está esperando con los brazos abiertos, porque es Dios, porque nos ama tanto que siempre nos está esperando, nos va a esperar siempre. Sí. Ahora, resistir a la tentación. Una cosa en la tentación y otra cosa, una cosa es la tentación y otra cosa es el pecado. La tentación viene de las mismas raíces de nuestro ser, que a causa del pecado de nuestros primeros padres está más inclinado al mal que al bien, al egoísmo más que al amor. Es una experiencia que cada uno de nosotros ha hecho y que es difícil de explicar. A este propósito es suficiente leer lo que nos dice San Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 14. A ver si me ayuda, hermanito. Sí, claro. Triste situación del que conoce la ley y no a Cristo. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy hombre de carne y vendido al pecado. No entiendo mis propios actos, no hago lo que quiero,
y hago las cosas que detesto. Ahora bien, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. No soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Bien sé que el bien no habita en mí, quiero decir, en mi carne. Puedo querer hacer el bien, pero hacerlo no. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Ahí dice San Pablo, ¿no? Los romanos, por la concupiscencia tendemos a hacer siempre el mal. Queremos hacer el bien, pero hacemos el mal. San Pablo se está refiriendo a la concupiscencia, el pecado El original. pecado original. Entonces, sigo la lectura. Sí. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. Ahí me encuentro con una ley: cuando quiero hacer el bien, el mal se me adelanta. En mí el hombre interior se siente muy de acuerdo con la ley de Dios, pero advierto en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi espíritu, el paso a ser esclavo de esa ley del pecado que está en mis miembros. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Siempre nos va a ganar. Si no sabemos, es lo mismo, ¿no? Si no fortalecemos el espíritu, la ley, la carne, como muchos decimos, la carne es débil, entonces nos va a ganar. Por eso es que hay que hacer ejercicios para fortalecer el espíritu. ¿Cuáles son los ejercicios para fortalecer el espíritu? El ayuno, La oración y la caridad. la caridad. Cuando hacemos oración a tal hora, o con quienes, las personas, estamos ganándole a la carne. A esa hora yo podría estar viendo televisión, a esta hora yo podría estar haciendo ejercicios, pero usted va a ir disciplinando su alma, que a tal hora venga la fulanito a visitarme, a tal hora hay que hacer el rosario. Va a ir educando su espíritu, ¿no? Su alma. A ver, unos saluditos Sí. ahí, quienes nos visitan hoy. Hermano José, va bien. Nomás hoy la gente como que está frío. Manuel Pérez saluda, y también Sosa Carmen, y el hermano Pablo Barranco allá de Brunswick dice: bendiciones, hermanos misioneros, es un gusto verlos en su programa de Radio Apóstol USA, y hoy a las 8 dice estaremos transmitiendo en Radio Apóstol nuestro programa desde Brunswick, Georgia. Bendiciones, bendiciones, hermanos, dice el hermano Pablo Barranco allá, que hace el programa con Tito el Apóstol. Bendiciones para usted, hermano Pablo. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Gracias por compartir. Entonces la tentación es el poder de seducción que tiene el pecado, que nos quiere arrastrar lejos de Dios. Es parte de la condición humana, como dijo mi esposo, ¿verdad? El mismo Jesús conoció la tentación. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo del 1 al 13. Ahí es donde nos habla, ¿verdad?, de las 3 tentaciones que tuvo Jesús después de su bautizo, cuando el Espíritu Santo lo envió al desierto, y entonces Satanás, ¿verdad?, le hizo las 3 tentaciones. O sea que Jesús también pasó por tentaciones. Por lo general, la tentación deriva de estos 3 deseos muy arraigados en el ser humano y difíciles de controlar. Primero, deseo de poseer, que se manifiesta en la búsqueda desequilibrada de bienes materiales, satisfacciones y placeres. Segundo, deseo de valer, que se manifiesta en la búsqueda del prestigio, honores, etc. Deseo de ser, que quiere absolutizar la propia persona en oposición a Dios y a los hermanos. O sea que nosotros queremos ser el centro de la atención y queremos, digamos, ser más que nadie, ¿no? Sobresalir siempre para todo. Frente a esta realidad, el discípulo de Cristo tiene que saber cómo situarse, guiado por el Espíritu de Dios
y no por el espíritu del mundo, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? El espíritu del mundo, ¿qué es el espíritu del mundo? Todas las tentaciones, todos los pecados, todas las cosas que nosotros, como dije en estos 3 puntos anteriores, queremos hacer. Y esto va en contra de lo que queremos o de lo que podemos obtener, ¿no? A través de Dios, ¿no? Siguiendo a Dios. Correcto, sí. El deseo de poseer. Entonces mucha gente pensamos que ahí está la felicidad, ¿no? Y se compra un carro, se compra otro carro, una casa, y se olvida hasta de la familia a veces. ¿Por qué? Porque quiero ser yo. Quiero que me digan, señor Cardoso, ya quieres cambiar tu nombre, ya quieres que la gente te salude con respeto. Y no, son cosas que se ganan, ¿no? Se van a ganar con humildad, no con prepotencia, con soberbia. Cuando vayamos a algún lugar, a un acontecimiento, siempre entrar y, como dicen, no ocupen los primeros lugares, porque puede ser que venga alguien más importante que tú y te quitan para atrás. Entonces siempre estar con humildad, y pues si el que te invitó te va a hacer pasar allá, bienvenido, pero siempre con humildad. Y como dicen, ¿no? Poseer, pues a quién no le gusta poseer, pero hay que trabajar las 8 horas y pues hay que pagar la renta, obviamente, pero tampoco ser el centro, ¿no? Que muchos queremos ser el centro del tema, el centro de la fiesta, y llegamos a un egocentrismo, que queremos ser la última Coca-Cola en el desierto, dicen, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa al ser humano. ¿Por qué? Porque nos vamos hinchando. Cuando mucha gente va poseyendo cosas materiales, el ego se le va alzando. Y lamentablemente ese ego ya no te hace ver que la necesidad del prójimo. Porque tú dices, yo ya la hice, o yo ya estoy bien, y hay mucha gente que lamentablemente se olvida hasta de ayudar a los familiares en nuestros países, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. Sí. Bueno, ahora renuncia. Para entrenarnos a resistir a las tentaciones y fortalecernos en el seguimiento a Cristo, es necesario entrenarnos a luchar contra nuestras inclinaciones o tendencias desordenadas que nos apartan de Dios. En el fondo, se trata de equilibrar nuestra naturaleza, que de por sí está inclinada más al mal que al bien, ¿verdad? Como lo hemos venido repitiendo, ¿verdad? Hay veces, como dijo mi esposo, pues que queremos hacer algo o queremos hacer algo bueno, queremos hacer el bien, pero no lo hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues está eso, ¿verdad? La naturaleza, digamos, del pecado, ¿no? Pero pues tenemos que por eso guiarnos siempre por el Espíritu, ¿no? Para que podamos hacer lo que en verdad es bueno, ¿no? A veces es necesario renunciar también a lo que de por sí es bueno para lograr un mayor dominio sobre sí mismo y actuar después con mayor libertad. El ayuno, por ejemplo, nos ayuda a vacunarnos contra los pecados de gula. El vivir con sencillez nos ayuda a debilitar el deseo de poseer. La renuncia también nos purifica y nos hace capaces de asemejarnos a Dios y así lograr una experiencia de Él por la fe. Más logramos eliminar los apegos o amarras que nos atrapan y más estamos en condiciones de acercarnos a Dios, listos para cualquier experiencia sobrenatural. La sencillez, esa palabra me gusta. A veces confundimos la sencillez con el descuido. Son dos cosas muy diferentes. A veces dicen, ¿no? O sea, el pobre va a ir derechito al cielo. Mentira. Y el rico se va a ir derechito al infierno. Dice, no, hay ricos también de corazón muy noble. Y hay pobres que también señalamos al necesitado, al mendigo en la calle. Entonces no es la relación que usted tenga con Dios. A veces pensamos que hay que ser humilde, y nos ponemos descuidados, por decir, ¿no? Yo ahí entiendo, no es que usted tenga que tener una ropa de marca, pero tampoco va a tener, se descuide, ¿no?
Porque usted, ¿quién es? Hijo de Dios. ¿A quién representa? A Dios. O sea, tiene que ir limpiecito, bien arreglado, presentable, ¿no? Que es algo que Dios quiere que usted vaya, no con marcas, pero sí tiene que ir presentable. Su lenguaje tiene que ir cambiando, ya que usted tiene que hablar en vez de gritar. Entonces usted tiene que ir viendo recto, ¿no? Vamos a ver Mateo 7:13, ahí nos dice Jesús, nos dice, entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta, y qué escabroso el camino que conduce a la salvación, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entren por la puerta angosta, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque como decimos, ¿no? ¿Dónde va la gente? Donde va gente, dice. Y va mucha gente allá, va mucha gente. Donde va gente y toda la gente. Entonces dice, entren por la puerta angosta. Es escabrosa, hay que desvelarse, hay que leer más, hay que ayudar al prójimo. Entonces la puerta angosta va a entrar poca gente. Y si no nos fortalecemos en nuestra fe, la puerta se va a ir anchando y nos vamos a descuidar y vamos a ir por la puerta ancha. No tenemos que descuidarnos. Tenemos siempre que estar en oración y aprendiendo más de Dios, de Jesús y su doctrina, ¿no? Sí. ¿Algunos saluditos, hermano? Nada hoy día. No hay. Bueno, Hoy la gente sigamos entonces. me extraña que hasta los cardosos, Los cardosos que nos apoyan muchísimo ahí, siempre ahí ellos Sí. en primera fila. Antes de que se me pase, Sí. el hermano Yuri me acaba de dejar saber que David Gómez tiene una fundraiser, ¿cómo se llama? GoFundMe. Para el Padre Cueto. Yo no lo había visto, la verdad, y para que se conecten ahí, ¿era en Radio Apóstol USA o David Gómez? En Facebook, solo decía hecho por David Gómez. Ha de ser entonces en Radio Apóstol USA Facebook o David Gómez. Hay un GoFundMe para el Padre Manuel Cueto, que ya está en la Ciudad de México y llegó el día de ayer. Así es que bueno, saludos a los que escuchan a través de Radio Apóstol USA y los que van a ver este programa más tarde. Recuerden que la página en YouTube es Apóstoles de la Palabra Atlanta. La página de YouTube, Apóstoles de la Palabra Atlanta, donde pueden ver los hermanos más tarde. Ahí queda grabado el programa. Así es que seguimos con los hermanos Yuri y Araceli. Bendiciones. Sí, seguimos hablando, insistiendo en esta cuaresma que ya va pasando. Esta semana ya... El domingo ya, el domingo hermano. Perdón, nos escucharon ahí en Bolivia. Oh. Por fin. Se conectó María René Jiménez Cardoso. De saludos, bendiciones. Gracias, Abrazos gracias. allá en Bolivia. Ya estábamos tristes porque no se conectaban. Saludos, hijita, saludos y a todos. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Vamos a Entonces continuar. seguimos con acción de Dios. Como sabemos, en la vida espiritual, Dios tiene la primacía absoluta, sin excluir la colaboración del hombre. Donde más se nota la acción directa de Dios es en la culminación del proceso de conversión, que se llama purificación. Es Dios mismo que en su ilimitada libertad y liberalidad se encarga de purificar completamente al hombre, haciéndolo capaz de adherirse totalmente a él y experimentar su esencia. Es lo que San Juan de la Cruz llama noches de los sentidos o del espíritu, cuando el mismo Dios actúa y purifica, es decir, limpia al hombre de toda maldad y apego, haciéndolo solo para él, y esto lleva consigo un profundo sufrimiento. Ahí está diciendo, ¿no?, que necesitamos entrar por esa purificación. Las cosas buenas tienen que ser purificadas, tienen que ser pulidas. Y si no dejamos que Dios nos pula, vamos a tardar más en ese seguimiento con Dios, ¿no? San Juan de la Cruz dice que en las noches Dios nos va a purificar siempre, siempre por algo mejor, ¿no?
Y eso es lo que lleva consigo un profundo sufrimiento. Pero si llevamos esa cruz con placer, con amor y con paciencia, esa purificación vamos a soportarla. Siempre en el caminar de Dios tiene que haber pruebas, van a haber pruebas. Entonces tenemos que estar listos cuando vengan las pruebas, pero siempre, siempre para la purificación. Sí. Sí. San Juan de la Cruz presenta esto con el ejemplo del fuego. Y entre paréntesis tenemos Dios que ama. La leña, nosotros estamos hechos para Dios. Para que la leña sea apta para el fuego y se deje quemar, tiene que estar seca. ¿Y qué pasa cuando está seca? Que el mismo fuego se encarga de secarla, y esto lleva consigo sufrimiento por amor, y lleno de amor que purifica el alma y la hace apta para ser quemada por el amor de Dios y transformada en un fuego, sin eliminar la distinción entre la criatura y el Creador. Ese amor que Dios nos quiere dar va a ser tan caliente, tan ardiente para su beneficio del ser humano, ¿no? Cambiar nuestra vida, cambiar nuestro espíritu, nuestro ser humano. Fuimos hechos para amar a Dios, para estar con Dios. Así es. Ahora vamos a pasar a actitudes del evangelizador. Un aspecto importante de la conversión es el cambio de actitud, el dejar la manera antigua de pensar y actuar para pensar y actuar como discípulo de Cristo. Todo el Evangelio es una enseñanza acerca de cómo el discípulo de Cristo tiene que ir cambiando de actitud, siguiendo el ejemplo del Maestro. Ahí dice, ¿no? En Juan capítulo 13, versículo 15, dice, yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacer como he hecho yo. Seguir, ser ese discípulo y ser obediente, ¿no? Y así uno aprende a ser más cristiano, es decir, más discípulo de Cristo, volviéndose más pobre, más humilde, más sensible hacia el sufrimiento ajeno, más sensible al sufrimiento ajeno. Es difícil ser sensible al... ¿Por qué? Porque decimos, no, pues ese es lo que le iba a pasar, porque pues no trabaja y está ahí sentado todo el día, en vez de ir a ayudar, ¿no? De alguna forma. O se lo merece, si está viendo por ahí, pues se lo merece. Entonces somos de corazón duro. El sábado estamos compartiendo el corazón de piedra, dice, ¿no? El profeta Ezequiel dice, les cambiaré ese corazón de piedra por uno de carne. Pues eso quiere Dios, que seamos sensibles al dolor ajeno. Es difícil. Si no hacemos ese ejercicio, ese corazón siempre va a estar duro. Dios quiere cambiar ese corazón. Y es tan difícil, y más difícil es cuando no dejamos que Dios actúe, ¿no? Entonces, si vamos dejando poco a poco, Dios va a ir actuando, va a ir purificándonos nuestro ser, ¿no? Yo les di el ejemplo, dijo Jesús después de haber lavado los pies a sus discípulos, para que también ustedes hagan lo mismo. Aquí ya mi esposo leímos, ¿verdad? El capítulo del Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 15. Pues bien, examinando los hechos y la enseñanza de Jesús, cada uno tiene que preguntarse, ¿qué haría Jesús aquí en mi lugar? Busquemos la cita bíblica de Filipenses 2:5. Me gusta Filipenses es una... Filipenses. San Pablo. Bueno, mientras lo buscan aquí hoy, si ya llegaron saludos. Bueno. Sí, antes de que se nos olvide, se nos olvidaba darle gracias a los hermanos de allá de Santo Toribio, en Chatsworth, Georgia, el Padre Abel, que nos invitó a hacer retiro precioso. Estuvimos allá el hermano Yuri, el hermano Joel compartiendo.
un retiro muy precioso en Lencho con la oración inicial, que me gustó mucho, llegaron como 70 personas. Saluda hermano Manuel Pérez, Marco Barcenas, dice buenas tardes hermano Marcos, mi hermano del alma, espero estés mejor de salud. Marco Barcenas allá en Chiapas, México. Gerardo Aguilar dice ánimo y saludos desde Indianápolis. Gerardo Aguilar. Y la hermana a tu familia María René dice como siempre, con una gran alegría escucharlos. Gracias a todos ustedes y seguimos con los hermanos Araceli y Yuri Cardoso. Sí, bueno, ya habíamos leído la carta, ¿no?, de Filipenses capítulo 2 versículo 5. Vamos a seguir. Y así uno aprende a ser más cristiano, como decía mi esposo, ¿no? Mientras no cambiemos ese corazón duro por uno de carne, ¿verdad? Y que nos hagamos, digamos, o que sintamos ese dolor ajeno. Entonces, mientras no sintamos eso por el prójimo, significa que todavía tenemos ese corazón duro. Tenemos que cambiar por eso el corazón duro por uno de carne, dejar que Dios entre en nosotros para que haga ese cambio, esa conversión. Y así uno aprende a ser más cristiano, es decir, más discípulo de Cristo, volviéndose más pobre, más humilde, más sensible hacia el sufrimiento ajeno, como dijimos, más atento a la voluntad del Padre. Pues bien, hoy en día, ¿cuáles actitudes se ven más necesarias en el evangelizador? Hay aquí una pequeña lista de actitudes que pueden ayudarnos a los evangelizadores a ser más auténticos en nuestra misión. Por ejemplo, fidelidad a Cristo y a su iglesia. Tenemos que, primero, esa es la primera, tenemos que saber distinguir entre la apertura y la confusión, la sinceridad y la contestación sistemática, la búsqueda del bien donde quiera que se encuentre y el desprecio o rechazo de lo propio. Tenemos que ahondar en el misterio de Cristo y su iglesia, estar convencidos de que somos la iglesia de Cristo y por lo tanto nuestra fidelidad a Cristo tiene que pasar por la fidelidad a su iglesia. No podemos ser evangelizadores auténticos si coqueteamos con las ideologías o movimientos que ponen en peligro la fe auténtica o la obediencia a los legítimos pastores de la iglesia. Nuestro lema tiene que ser sentir con la iglesia. La iglesia, cada vez que vamos a misa, la iglesia somos todos los feligreses que estamos en el templo. El templo es la casa de Dios y los que vamos ahí, los seres humanos, que vamos a la fiesta del Señor, esa es la iglesia. Y la iglesia, como seres humanos, como verdaderos cristianos, tenemos que tener esa voluntad de cambiar, de ser condescendiente con el que está a nuestro lado, ¿no? Cuando estamos compartiendo la misa los domingos o estamos hablando un tema, tenemos que ser esa iglesia que represente a Dios, esa iglesia que diga sí al cristiano, ¿no? Que nos apoyemos unos a los otros. Exacto, que siempre estemos pendientes, ¿no?, de tanto de uno como del otro, de las necesidades, ¿no?, que hay ahí en la comunidad de la iglesia, de todos nosotros. Ahora vamos con el segundo punto, comunión. Estamos viviendo momentos difíciles. Todos estamos invitados a colaborar con nuestro granito de arena para crear un nuevo sistema de evangelización, más acorde a los tiempos y a las circunstancias en que vivimos. Por lo tanto, es fácil que haya opiniones y métodos diferentes. Pues bien, que todo esto no lleve a la ruptura o al aislamiento. Tenemos que ver lo bueno que cada uno puede aportar, el carisma de cada movimiento, grupo apostólico o persona, luchar por unir fuerzas, más que por opacar u oponernos a los demás, tratar de vivir cada día más la doctrina del cuerpo místico de Cristo. Sí. Entonces, ese es el discípulo, ¿no?, que va a ser diálogo, va a ir profetizando, va a ir dando temas, va a ir creciendo y tiene que ir
en grupo, ¿no? Siempre con el prójimo al lado, ¿no? Entonces, ese es lo que quiere Dios, esa conversión en cada uno de nosotros, una conversión verdadera, pero no podemos ser discípulos si dejamos al que está al lado y le falta ayuda y no ayudarle. Tenemos que ser el discípulo que va a ir ayudando uno con el otro, ¿no? Entonces, el crecimiento junto, ¿no? Y tenemos que tener ese espíritu misionero. La gente de pastoral no tiene que sentirse satisfecho con el pequeño grupo de los que acuden a la iglesia. Tiene que aprender a lanzar las redes continuamente para pescar a más hombres. Nos está faltando algo así, una red buena para pescar, porque nuestro grupo está tan pequeño y los grupos ahora con esta pandemia, yo creo que ya a veces, no sé si ya es pretexto, pero si van a fiestas, si van a lugares así... O van de shopping al mall, tienen un lugar, tienen espacio para eso, pero pues lamentablemente no dan un espacio, ¿no? Para ir, digamos, a la misa de los domingos, o a seguir, o a reiniciar de nuevo esos grupos, ¿no? Que estamos y que tenemos en todas las iglesias. Lamentablemente están todos fríos, todos los grupos. Entonces tenemos que tratar de inyectarnos ahí, como dicen, ¿no? Entre el mismo grupo y en nosotros, pues. Y como hemos dicho, ¿no? El grupo tiene que ser una familia que nos podamos ayudar unos a los otros, no solamente económicos, no. Si el otro le cuesta aprender, tenemos que ayudarnos. Pero si no nos abrimos unos para con el otro, pues nunca vamos a saber cómo ayudarnos unos a los otros. Entonces, lo ideal, lo que queremos contagiarles es que si uno quiere y se abre, hay posibilidades, hay cambio. Si uno se abandonarse en Dios, en Jesús, es decir, humanamente ya no puedo hacer nada. Lo he tratado aquí, he tratado de dejar esta adicción y no puedo. Entonces, eso quiere Dios, que usted diga, ya no puedo. El alcohólico anónimo, si no reconoce que es alcohólico, siempre va a estar diciendo, yo bebo socialmente. Y muchas cosas así pasan porque nos queremos disculpar uno mismo. Pero no, usted tiene que decir, soy esto y quiero cambiar. Y si usted reconoce qué es, somos frágiles. ¿Sabe Dios eso? Que somos frágiles. Pero si usted, desde que reconoce la miseria que somos cada uno de nosotros y nos abandonamos en Dios, decimos, Dios, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Eso es la conversión, abandonarse en Dios, dejar que Dios actúe en uno. Y si hacemos eso, vamos a ir dejando que Dios nos vaya puliendo, nos vaya purificando. Vaya moldeando. Exacto. Entonces, y como siempre, hablar de Dios es algo tan bonito y tiene que ser algo con un compromiso, no simplemente emoción. Nuevamente, las emociones van y vienen, son altas y bajas, pero decidirnos tiene que ser constante. Hoy, mañana, esté cansado o no esté cansado, tenga ganas, no tenga ganas, tenemos que seguir en el caminar con Dios, ¿no? Y nos alegra estar nuevamente con ustedes. Y pues ya nos quedan casi 3 minutos. ¿3 minutos? ¡Wow! Bueno, pues es la hora más corta de nuestras vidas. Sí. Bello tema. Y recuerden que ese tema que los hermanos acaban de compartir lo pueden buscar en el libro Chispas de Espiritualidad, de Apóstoles de la Palabra, uno de los tesoros que nos dejó nuestro fundador, el Padre Matuli. Bello tema. Yo creo que la conversión nosotros la hacemos difícil, porque no es difícil, es difícil y se nos olvida que todo el pecado es algo malo y todo lo malo tiene malas consecuencias. Si el niño se porta mal, lo regañan en la escuela, en la mamá. Si el trabajador se porta mal, lo despiden. Entonces todo lo malo tiene consecuencias, hay que tomar conciencia en esto. Bello tema, los felicito. Estos hermanos van por buen camino
Ya Yuri el sábado habló en público ahí, con la gente, lo vi muy sereno, te felicito Yuri. Hermano Joel, hermano Lencho, y todo estuvo bonito, mucha gente tuvieron buenos comentarios. Yo me quedé esa tarde allá, muy buenos comentarios y eso me da muchísimo gusto. Así es que bueno, los esperamos mañana a las 5 de la tarde con su servidor. Mañana vamos a ver un tema precioso que lo hice hace como 2 meses y no lo he compartido en ningún lugar. Cristianos a nuestra manera. Así es que mañana los espero a las 5 de la tarde para compartir ese tema. Muchas Que gracias. Dios los cuide, los bendiga. Gracias por compartir con nosotros, los que se conectaron tarde. Y recuerden, la página de YouTube es Apóstoles de la Palabra Atlanta, para que vean a estos hermanos ahí. Ahí están grabados, los pueden ver hasta que se cansen. Y recuerden, pues comentarios son muy bienvenidos. Bendiciones. Gracias y bendiciones y muchísimas gracias. Que pasen buenas noches. Feliz tarde, nos vamos. Feliz tarde. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bonito.